Lo vi marcharse sin siquiera voltear. En su caminar había una prisa conocida, un cansancio que ya era parte de él. No se dio cuenta, o no le importó, de con quién me dejaba. Apenas murmuró un vuelvo enseguida antes de cerrar la puerta tras de sí. Me quedé de pie, como perdida en un instante suspendido. El silencio que llenó la habitación no era tranquilo, era denso, casi palpable. Su padre estaba sentado en un sillón, con una pierna cruzada sobre la otra, mirándome con una expresión imposible de descifrar. No era hostil. No era amigable. Era demasiado atento. Me obligué a sonreír. La cortesía me susurraba que no debía exagerar. Mi esposo regresaría pronto. Tomaríamos un té, reiríamos de este momento incómodo y lo olvidaríamos rápidamente. Me senté frente a él, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Intenté comportarme con naturalidad, pero cada movimiento se sentía torpe, forzado. Su mirada pesaba sobre mí, y cuanto más se estiraba el silencio, más claro se volvía. Este instante quedaría grabado en mí para siempre. Intenté hablar de cosas banales, el clima, las noticias, recuerdos de fiestas pasadas, pero mis palabras se estrellaban contra el muro del silencio. Apenas respondía. Solo observaba. Y en algún rincón de mi alma, supe que me quedaría allí más tiempo del que pensaba. Y que este momento me transformaría para siempre. Haré una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde dónde están escuchando mi historia y si alguna vez les ha pasado algo parecido en la vida. Sus pensamientos son importantes para mí. También pueden suscribirse para no perderse la continuación. Ahora sigo. El tiempo parecía haberse detenido. Podía oír los latidos de mi corazón. Demasiado fuertes, demasiado rápidos. Cada latido resonaba en la habitación, cargada de un silencio denso. Me senté frente a él, sintiendo como el aire entre nosotros se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Hice preguntas corteses, sin importancia. Respondía brevemente, o no respondía en absoluto, obligándome a sacar cada palabra como si estuviera atrapada en el hielo. A veces, atrapaba su mirada, directa, tranquila, pero extrañamente atenta. Como si pudiera ver más de mí de lo que yo misma podía soportar. Y en esa mirada había algo que me hacía querer retroceder, desaparecer, ocultarme. Apreté los dedos sobre mis rodillas, negándome a mostrar cualquier signo de debilidad. Debía mantener la cortesía. Debía comportarme correctamente. Me repetía esas palabras una y otra vez, mientras el silencio a mi alrededor crecía como una ola dispuesta a estallar. Algo estaba mal. Lo estuvo desde el principio, pero tenía demasiado miedo de admitirlo, incluso en mi mente. Sentía que, si lo reconocía, algo terrible escaparía. Hablé del clima. De los planes para el fin de semana. De recetas que había probado recientemente. De cualquier cosa que pudiera distraerme de la sensación que me invadía los huesos. Él apenas se movía. Solo cambiaba de posición de vez en cuando, como si estuviera reflexionando sobre algo importante. Y cada vez que se movía, yo me sobresaltaba. Quería correr. Solo levantarme, abrir la puerta y salir a la calle. Respirar el aire fresco. Sentirme viva otra vez. Pero me quedé. Me senté allí, con una sonrisa que no sentía como mía. Con una voz que temblaba, aunque luchaba por mantenerla firme. El silencio casi cobraba vida. Me oprimía, me envolvía, se deslizaba bajo mi piel. Y supe, las palabras ya no podían salvarme. Algo estaba cambiando. De manera irreversible, inevitable. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Ni siquiera me di cuenta de cuándo ocurrió. Todo fue demasiado silencioso, demasiado suave. Casi imperceptible. Estábamos sentados en la sombra de este silencio, y de repente, una frase. Una frase mal elegida, apenas audible, y el mundo a mi alrededor se desvió, como si alguien hubiera arrancado la alfombra debajo de mis pies. Sabes que no puedo irme de aquí. Necesito que te quedes. Me quedé paralizada. Las palabras se atoraron en mi garganta, pero no pude responder de inmediato. No se trataba de nada importante, de nada que me concerniera directamente. Pero había algo más en esas palabras, algo que despertó una sombra oscura en mi alma. No hubo enojo, no hubo sorpresa. Solo una fría aceptación.
Esta realización me golpeó como nieve cayendo sobre mis hombros. Ya no podía ocultarlo más. Ya no podía fingir que no pasaba nada. De repente entendí que todas esas ilusiones, sobre la familia, la lealtad, el futuro, se derrumbaron como un castillo de naipes. En los ojos de su padre no vi ni juicio ni lástima. Solo una calma comprensiva, como si no necesitara decir nada en voz alta. Él sabía. Él me conocía mejor que yo misma. Todo lo que sentía ahora estaba a la vista, pero no podía borrarlo de mi alma. No podía dejar de sentir ese horrible frío que no me soltaba, incluso cuando trataba de respirar con normalidad. La situación ya no dejaba espacio para excusas. Estaba sentada frente a él, y todo estaba más claro que nunca. Toda mi vida, todos estos años, ahora parecían solo un juego. Y ya no era capaz de participar en ese juego, porque lo único que me quedaba era quedarme en silencio, mirar y entender que todo ya había terminado para mí. Miré a mi alrededor. Busqué apoyo, la mirada de mi esposo, que debería haber llegado y arreglado todo, devolviéndome a ese mundo donde todo era familiar y seguro. Pero no estaba allí. Y eso se convirtió en mi última realización. Tomé mi decisión. Pero no sabía cómo terminaría todo. Haré una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde dónde están escuchando mi historia y si alguna vez les ha pasado algo parecido en la vida. Me gustaría saber su opinión. Si lo desean, pueden suscribirse para no perderse la continuación. Ahora sigo. Pasaron varios días, pero me parecía que el tiempo se había detenido para mí. Trataba de volver a la vida normal, pero todo a mi alrededor me recordaba lo sucedido. Su mirada, que a veces se cruzaba fugazmente con la mía, los toques accidentales que ahora parecían antinaturales, incluso el aroma de su piel, todo se volvía insoportablemente pesado. Lo miraba y trataba de entender qué quedaba de lo que alguna vez llamamos nuestra relación. Seguía hablando, haciendo preguntas, manteniendo conversaciones normales, pero ya no podía sentir el calor que alguna vez me había reconfortado. Él seguía allí, pero ya no era la persona en la que podía apoyarme. Se había convertido en un extraño. Y lo más aterrador, ni siquiera lo sabía. No se daba cuenta de que ya no era la misma. No veía que dentro de mí vivía un vacío que no podía llenar con nada. Era una sensación extraña. Trataba de comportarme como antes, pero todo dentro de mí había cambiado. Él seguía hablando, bromeando, tocándome, y yo me sentía como si estuviera en el cuerpo de otra persona. Como si estuviera interpretando un papel que ya no tenía sentido. Él dependía tanto de mí, y yo ya no podía darle lo que necesitaba. No podía volver a esos sentimientos, a esa confianza que una vez tuvimos. Cada día sentía como ese vacío crecía dentro de mí. No era solo la ausencia. Era la desaparición de lo que alguna vez nos había unido. Y no podía hacer nada al respecto. Permanecí en silencio. Cerraba los ojos e intentaba olvidar, pero tan pronto como bajaba la guardia, todo volvía. Sabía que este vacío no se iría, y tal vez nunca lo haría. Y lo más aterrador, no quería llenarlo. Estaba dispuesta a vivir con él, a aprender a existir con él. La mañana comenzó como siempre. La luz se filtraba a través de las cortinas, y levanté la vista automáticamente, esperando los reflejos familiares. Pero de repente, algo cambió. En el espejo vino a la chica que solía reír, hacer planes para el futuro y creer en la felicidad. No, ahora allí estaba una mujer. Y esa mujer me miraba con tal frialdad que me sentía aterrada. Nunca pensé que un solo momento pudiera cambiarlo todo. Pero aquí estoy, frente a mí misma. La chica ingenua y confiada desapareció. Se desvaneció en el aire, como la niebla matutina. Ahora estoy aquí, frente a este espejo, y veo a una persona que ya no necesita la aprobación de los demás, que no teme a la soledad, que no teme ser fuerte. He aprendido a valorar mis emociones, mis decisiones y mis límites. No buscaba venganza, ni estaba buscando retribución, pero ya no podía seguir siendo la que era antes. Tomé esta decisión no porque me doliera. La tomé porque entendí que ya no podía vivir con ilusiones. No podía engañarme y esperar que todo volviera. No podía ser la persona que fui antes, porque todo había cambiado. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, no puedo devolverme a la que fui antes de esto. No me arrepentía del tiempo perdido, no sentía tristeza. No me enojaba con él, simplemente acepté.
Acepté que dentro de mí ahora vivía un vacío. Y ese vacío no era debilidad, era fuerza. Porque estaba dispuesta a vivir con él. No buscaba justificaciones, no trataba de ocultar este frío. Me permití ser como soy. Cada día ese vacío se convirtió en parte de mí, pero ahora no trataba de llenarlo. Dejé que existiera, permitiéndome sentir cada momento de mi vida. Ya no soy esa. Y, por mucho que lo deseara, no hay vuelta atrás. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Te ha pasado algo parecido en la vida? Escribe sobre ello en los comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Tus pensamientos son muy importantes para mí y valoro mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevas historias emocionantes. Te deseo un buen día, y si llegaste hasta el final, por favor escribe la frase "a veces el silencio es más fuerte que las palabras" para saber que escuchaste hasta el final.